a iniciar. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar del trabajo. Entonces vamos a tratar de ser lo más breves con el documento. Bueno, nos habíamos quedado exactamente con el tema terminando la parte legal o la parte de la legislación en cuanto a la Dirección General de Trabajo. Hay un artículo aquí que no está, pero lo vamos a evaluar. Solo antes de eso, pues quisiera iniciar con este pensamiento. Un verdadero líder no te asombra con su luz, te ayuda a encender la tuya. Entonces hoy vamos a ver, vamos a comenzar un artículo que no lo tengo acá, pero que se lo puede evaluar. Alguien que tenga su código de trabajo, y que por favor me lea el artículo 102 del Código de Trabajo. Yoli, Léemelo, por favor. artículo 102. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Bueno, ahí estamos bien, Lilian. Gracias. Por favor, ese no está entre los artículos que les voy a dar. Entonces, por favor, que no se les vaya a olvidar que para eso entonces necesito que usted lo tenga listo ahí para su examen, ¿sí? Que quien aprueba el libro de salarios es la Dirección General de Trabajo, ¿sí? La Dirección General de Trabajo. Por favor, no es el Departamento Administrativo de Trabajo, ya desapareció. Actualmente es la Dirección General de Trabajo. En el artículo 28 está la recepción del contrato individual de trabajo. Y también en el artículo 39. En el 18 habla del contrato individual de trabajo. Igual, pues ya en el 39 habla de la recepción del contrato colectivo de trabajo. Lo importante que tenemos nosotros que verificar en esto es de que primero tiene que hacerse en 3 ejemplares. En cuanto al contrato individual, por supuesto, hubo una reforma del artículo 34, inciso D, y fue reformado exactamente por el decreto 10/2022, que se refiere al marino mercante, ¿sí? Al marino mercante. De lo interesante de todo este artículo es que, por ejemplo, siempre van a ser en 3 ejemplares, pero y que se va a enviar al Ministerio de Trabajo a través de su página, concretamente va también a la Dirección General de Trabajo. Pero en este 34, que fue reformado por el decreto 10/2022, en su artículo 9 dice, adicional a lo que establece el Código de Trabajo sobre el contrato, o sea, sobre el artículo 28, pero dice, se debe conservar una copia física o digital del contrato, pero se aplica lo de los contratos normales. Se envía digitalmente a través del portal del Ministerio de Trabajo y, por supuesto, forma electrónica. Ustedes saben que la presentación está contenida en el Acuerdo Ministerial 324/2019, que regula la presentación, registro electrónico de los contratos individuales de trabajo. Entonces, que no se les olvide, por ejemplo, este acuerdo gubernativo en relación a la presentación de los contratos de trabajo. Certificación de la personería jurídica a los representantes de un sindicato. Le corresponde a esta Dirección General de Trabajo la certificación. Todos los representantes pues van a acreditar su representación ante cualquier entidad, en la ejecución o en la elaboración de documentos o la firma de cualquier convenio o contrato. Precisamente lo hacen a través de la certificación que otorga esta dirección. No se olvide que como sindicatos, el secretario general no es el representante legal de un sindicato. De conformidad con nuestro código, el representante del sindicato
es el comité ejecutivo en pleno. El comité ejecutivo en pleno es el que delega. En el artículo 61 están las obligaciones del patrono, pero lo más importante acá es que dice que todos los afiliados a un sindicato pagamos cuotas ordinarias y extraordinarias. Lo interesante es que es esta Dirección General de Trabajo la que autoriza los talonarios para que el sindicato haga efectivo el cobro. Carta Poder, artículo 141. Aquí se está refiriendo concretamente al trabajo agrícola y ganadero. Lo que está indicando es que los intermediarios o los representantes del patrono, cuando van a reclutar personal, deben de llevar una carta poder por parte del patrono o su representante. Y en esta carta poder precisamente debe dejarse una copia a la Dirección General de Trabajo. Autorización del libro de trabajadores a domicilio. El trabajo a domicilio es un trabajo muy especial, puede confundirse, de hecho, uno de los artículos ahí da la definición, posteriormente indica que no debe simularse. Ya hemos hablado en el semestre anterior el trabajo a domicilio. Sin embargo, hay un libro especial. Este es un libro especial. En el artículo 157 están las características de ese libro, pero para efectos de lo que estamos estudiando el día de hoy, le corresponde a la Dirección del Trabajo autorizar este libro. No es el libro que nos hizo favor Lila de darle lectura al del 102. Ese es el libro de salarios. No, este es un libro especial que lleva precisamente el patrono en relación al trabajo a domicilio. Artículo 218. Recepción, tramitación, autorización y registro de personalidades jurídicas de sindicatos. Le corresponde confirmar con este artículo a la Dirección General de Trabajo. También le corresponde el registro público de sindicatos de conformidad con el artículo 219. También las reformas del acta constitutiva de un sindicato de conformidad con el artículo 220, siempre del Código de Trabajo. Las certificaciones y los requisitos del Comité Ejecutivo lo tiene precisamente avalado de conformidad con el artículo 223. Autorización de libros. Por supuesto, seguimos hablando de los sindicatos. Es la Dirección General de Trabajo la que le corresponde autorizar los libros que tienen que llevar los sindicatos. Artículo 228. Cuando se va a disolver un sindicato, vean, la disolución de un sindicato lo puede pedir el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo ante un juzgado de trabajo y previsión social. Están en ese artículo, creo que los 3 elementos o las 3 características por las que se puede pedir. Precisamente, pero si quieren, acá lo vamos a ver más adelante. Entonces, la disolución, la recepción del acta, disolución de un sindicato, perdón, para ver hasta posteriormente con la inspección vamos a explicar lo que está indicando. Quedémonos aquí nada más. La recepción del acta, disolución de un sindicato, le corresponde a la Dirección General de Trabajo. El nombramiento de la Junta Liquidadora a la misma dirección. ¿Qué requisitos se requieren para ser director? Para eso quisiera que alguien de los que nombré me busque en una constitución política de la República de Guatemala el artículo 144. ¿Alguien tiene su constitución? Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos diplomáticos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Bueno, lo interesante de acá es que, por ejemplo, alguien que me vea el artículo 276, por favor, del Código de Trabajo.
Y ¿Alguien que me lo lea? Artículo 276. perdón, disculpe, licenciado, el 176 del Código de Trabajo. Código de Trabajo. Sí, dice, patrono es de naviero o armador. No, 276. Ah, perdón. Ahorita voy. Aquí está. Dice así, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. Inciso A, Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución y abogado de los tribunales especializados en asuntos de trabajo. Inciso B, Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el inciso anterior. Inciso C, Comisión Nacional del Salario, integrada por los funcionarios que determinen el respectivo reglamento. Y inciso D, las demás que determinen el o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del expresado ministerio. Hasta ahí. Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera hacer referencia acá? Pues con lo que nos hizo a favor parte de darle lectura, ustedes ven que lo que dice es que debe cumplirse con el requisito de nacionalidad establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, por favor, ese es el 6 de la anterior Constitución, no de la actual, porque si ustedes leen el artículo 6 de la actual, habla de la detención. Entonces, por favor, ahí hacen la corrección en su código y ponen que ya no es el artículo 6, sino el 144. Mucho ojo porque se los puedo preguntar en el examen. ¿Estamos? Entonces, con eso prácticamente terminaríamos lo que es la Dirección General de Trabajo. Y vamos a la Inspección General de Trabajo. Solo permítanme, nos está pidiendo ingresar. Así es la coordinadora, no la podemos dejar afuera. Bueno, les decía de que la Inspección General de Trabajo, por supuesto, es de las dependencias la encargada de la fiscalización. Esta inspección, como ustedes ven, aún como antecedente histórico, dice que el Parlamento británico emite una ley sobre los aprendices. Y dijeron, bueno, ya está la ley, pero necesitamos que la supervisen. Entonces, buscó un sistema, no había funcionarios, no había empleado, no había a quien nombrar, pusieron que buscar gente notable para que lo pudiera hacer, ¿sí? También es importante esto porque, lo vamos a leer hoy mejor para que nos quede grabado. Antes de la Organización Internacional del Trabajo, acuérdense que nace con el Tratado de Versalles, pero ya en el Tratado de Versalles ya se hablaba del sistema de inspección. Posteriormente, la OIT ya lo reguló, donde todos los países deberían de tener un sistema de inspección de trabajo, precisamente para ver el cumplimiento de todas las distribuciones en materia laboral. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. El día de hoy, no quisiera que alguien me verificara nada más y que me pudiera escribir si yo le pedí favor a mi asistente que el día de hoy les enviara este documento, que es el informe anual sobre las labores de los servicios de Inspección General de Trabajo del año 2022. Nada más que me verifique alguien si ya le llegó. Sí, ya está todo, Lic. Vale. Entonces ya estamos ahí con ese documento. Es un documento que lo vamos a evaluar. No tiene información generalizada, pero me interesa que ustedes vean que este informe no es producto de una decisión política de los gobiernos en Guatemala o del Estado de Guatemala, no. Al ser nosotros miembros de la Organización Internacional de la Organización Internacional del Trabajo y haber 1 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo en la agricultura, tenemos la obligación de mandar anualmente este informe.
todos los años, en todos los años, el Ministerio de Trabajo debe de enviar precisamente este informe sobre la Inspección General de Trabajo. Entonces, para que vean pues que no es una decisión, sino que es una obligación que se tiene. Esto está contenido en el artículo 20 y 21, precisamente del convenio 81 de la OIT. Entonces, vamos a ver la inspección, vamos a ver su historia, su definición, su normativa, sus funciones y, por supuesto, la memoria laboral. Para la 2023, pues, todo eso vamos a hacer un resumen, ¿no? Entonces, comenzamos primero que la Organización Internacional del Trabajo, en el 2008, cuatro convenios que ellos consideraron prioritarios, precisamente lo denominaron convenios de gobernanza, ¿sí? Siendo identificados precisamente los 4, y que son los que a continuación se detallan. El primero es el 81, que se refiere sobre la inspección de trabajo. El segundo es el 122 sobre la política de empleo. El tercero es el convenio 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Y el 144, que es sobre la consulta tripartita. Cada vez que nosotros hablemos de la consulta tripartita, estamos hablando precisamente del Estado de Guatemala, los trabajadores y los patronos que deben de estar debidamente representados. De la historia, bueno, como les indicaba, el Parlamento británico aprobó una ley que se denominó Ley para Preservar la Moralidad de los Aprendices. Pero ya estaba la ley y dijeron, ¿ahora qué hacemos para que la supervisen? Entonces, lo que se dio fue la creación de comités voluntarios formados por personas notables de cada localidad que supervisaban la aplicación de la ley. El gobierno británico ya inicialmente nombra 4 inspectores de trabajo que se van a encargar de la supervisión especialmente de las jornadas de trabajo y el trabajo relativo a los niños y a las mujeres. Posteriormente ya se convierten estos inspectores de trabajo en funcionarios públicos, que es como por ejemplo el Tratado Internacional regula a los inspectores de trabajo. En la conferencia de Berlín dice que los países representantes que adoptaron las primeras normas destinadas al servicio de inspección en 1919 en el Tratado de Versalles, donde dijeron, señores, cada estado deberá organizar un sistema de inspección para garantizar la aplicación de leyes y reglamentos para protección de los trabajadores. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su primera sesión, en la Conferencia Internacional del Trabajo, estableció que los Estados miembros crearan un sistema de inspección en las fábricas y la creación de una entidad pública que se encargara de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Posteriormente, en otra conferencia, adoptan precisamente la recomendación número 20, donde establece los principios generales para la organización y funcionamiento de los servicios nacionales de inspección de trabajo. Ya aparecen, ya la recomendación 81, ya aparece el convenio 181, comienza la recomendación número 133 y el convenio 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura, precisamente ya como una base legal a nivel internacional de la Inspección General de Trabajo. En Guatemala, como antecedente histórico, el primer código de trabajo en Guatemala fue precisamente el decreto 330 del Congreso de la República. Vean, este decreto, que era el primer código de trabajo, en su artículo 276 ya reconocía instituciones precisamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y decía el Departamento Administrativo de Trabajo y la Inspección General de Trabajo y por lo menos también las que se establecieran posteriormente. Pero lo importante es que este Departamento Administrativo de Trabajo, ustedes saben que es actualmente la Dirección General de Trabajo. En el artículo 278 del decreto 330 como antecedente histórico aparece la Inspección General de Trabajo por medio de su cuerpo de inspectores y visitadores sociales, que era encargado de velar porque patronos, trabajadores respeten y cumplan las disposiciones legales en materia de trabajo y previsión social. También aparece lo relativo al seguro social, que a través de los inspectores pues tienen que verificar la parte de la salud y seguridad ocupacional. Este es el antecedente histórico.
Ustedes saben, pues ya ahorita actualmente sí está regulado. También en el artículo 276, ahí está la parte de la estructura administrativa. Pero antes de eso, miremos estas dos definiciones, por favor. ¿Alguien pudiera apoyarnos con esas dos? Donde dice definición, según Guillermo Cabañeas, es un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento y proponer las mejoras de las leyes y reglamentos laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes, ajustadas al interés público de la producción y del equilibrio social. Según Manuel Osorio, es el organismo administrativo que, dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y la imposición de las sanciones para los casos de infracción de ella. Llámese también policía de trabajo. Luego está la normativa. No, solo ahí. Hasta ahí va. Sí. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es de que, bueno, policía, en algunos países de América Latina, precisamente, algunos lugares le comenzaron antes de cerrar esa inspección, le llamaban policía de trabajo por las funciones que ejercía. Entonces, en cuanto a la normativa, pues vamos a ver, especialmente la Organización Internacional, que son 2 convenios, 2 recomendaciones y un protocolo. También vamos a ver el Acuerdo Gubernativo 215-2012, que es el reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Código de Trabajo. En la Organización Internacional, lo que les indicaba, tenemos 2 convenios, el 81 y el 129. Uno sobre la inspección de trabajo y otro sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Recomendaciones tenemos la 81 y la 133. Y tenemos un protocolo que es el 81 relativo al convenio de la inspección de trabajo. De los convenios, yo se los voy a enviar, pero esto es importante. Es importante que ustedes conozcan que en este convenio vamos a encontrar algunas disposiciones relativas a la inspección general de trabajo. Ustedes saben que es ley vigente en Guatemala, es precisamente una disposición legal que tenemos que nosotros contemplarla. Y por supuesto vamos a darle lectura a algunos artículos, no a todos. Por efectos de evaluación, ustedes saben que sí las tienen que leer, ¿sí? Entonces vamos a ver la número 3. ¿Qué es un sistema de inspección? ¿Sí? ¿Y encargado de qué es? ¿Alguien que pudiera apoyarme ahí con la lectura de estos incisos? Desde el artículo 1, licenciado. Dice, todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el que esté en vigor el presente convenio deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales. Artículo número 2. El sistema de inspección de trabajo en los establecimientos industriales se aplicará a todos los establecimientos a cuyo respecto los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a condiciones del trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. Número 2. La legislación nacional podrá exceptuar de la explicación del presente convenio a las empresas mineras y de transporte o partes de dichas empresas. Artículo número 3. Dice en el inciso 1, el sistema de inspección está encargado de A. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar.
empleo de menores y demás disposiciones afines en la medida en los que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. La B casi no se mira, licenciado. Déjame ver. Ahí, ¿no me miras? Solo las primeras 2 líneas se ven. ¿Qué dice? Ahí estamos. Dice en la B, facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. Inciso C, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Número 2, ninguna otra función que se encomiende a los inspectores de trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar en manera alguna la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y trabajadores. Ahí estamos. Ahí estamos, espérate. Vean pues, con la lectura de esto, pues ya primero, la Inspección General de Trabajo, ya nosotros como guatemaltecos, como un convenio que está ratificado por Guatemala, es parte de la legislación. Y si ustedes se dan cuenta, primero va a ser la fiscalización, velar por el cumplimiento de todas las disposiciones en materia laboral. 2, también va a asesorar. Y esas funciones inclusive las tiene también en la ley orgánica, las tiene entre sus funciones y atribuciones. Pero, por ejemplo, en el artículo número 6, la garantía que le da la estabilidad laboral que este convenio le da a los inspectores de trabajo. Primero dice que deben de sus nombramientos, su selección, debe ser de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Y ni siquiera cambios de gobierno o ninguna otra función externa podrá permitirse que estén cambiando o despidiendo inspectores. Claro, hay procesos, por supuesto, cuando usted infringe una de las disposiciones en su contratación, el motivo de que usted lo puedan despedir, pero que no lo despidan, por ejemplo, en este caso, por un cambio de gobierno o por cualquier influencia de carácter exterior indebida. También dice que este funcionario debe de calificarse concretamente de acuerdo a sus capacidades, a su aptitud, a la forma de seleccionar. Le corresponde precisamente, en este caso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, comprobar precisamente sus competencias y especialmente su capacidad y su aptitud. Los inspectores, dice, van a recibir una formación adecuada, no solo en el momento de ingresar, sino que es una preparación continua. Hombres y mujeres, no se puede permitir aquí ningún tipo de discriminación. Claro, habrán trabajos donde se van a asignar a mujeres o bien hombres, pero en cuanto a la contratación, no se puede hacer ningún tipo de discriminación, pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Bueno, para el ejercicio de sus funciones, la Inspección General de Trabajo puede precisamente pedir la colaboración de técnicos o bien de peritos calificados, pueden ser medicina, ingeniería, electricidad, química o cualquier otro tipo. Imagínense en el caso nuestro que tenemos industria, cuántos problemas o cuántas actividades específicas desarrolla la industria donde hay trabajadores que pueden estar en riesgo. Entonces, el inspector, pues, precisamente muchas veces de los requisitos está estudiante de Derecho. Pero nosotros no lo sabemos todo, por eso este convenio dice, señores inspectores, ustedes necesitan precisamente la colaboración de técnicos y peritos en las diferentes materias para que lo puedan apoyar. Y esto está también regulado no solo en las disposiciones guatemaltecas, sino en este convenio que es parte de la legislación guatemalteca. El artículo número 10, el número de inspectores. Yo siempre les he dicho a ustedes de que solucionamos muchos problemas en materia laboral precisamente incrementando el número de inspectores. Y aquí está precisamente la forma como de hacerse la categoría de los empleados, los establecimientos, qué es lo que deben de tener como requisito, bueno, todas las disposiciones legales en cuanto
a la necesidad de tener suficientes inspectores para el proceso de fiscalización. Luego tenemos en el artículo número 12. Alguien tal vez que me lea porque vean, aquí son las facultades que este convenio le otorga a los inspectores, que en el caso de Guatemala pues habrá muchas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de las inspecciones que se realicen a las fincas hay algún tipo de limitación, ¿eh? En el convenio 129 están las limitaciones, pero también hay limitaciones acá. Por ejemplo, una que tal vez le ven en el examen y quiero que esté pendiente de eso. La vamos a leer y después la vamos a poner un tipo de ejemplo. ¿Alguien más se nos puede apoyar con el artículo 12? Yolik, Por favor. artículo 12. Primero, los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán autorizados a, para entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche, en todo establecimiento sujeto a inspección. B, para entrar de día en cualquier lugar no tenga un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección. Y C, para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente y en particular. Primero, para interrogar, solos o ante testigos, al empleador o a la persona de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. Segundo, para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los mismos. Tercero, para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales. Cuarto, para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos siempre que se notifique al empleador o a su representante que las sustancias o los materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito. 2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. Bueno, vean pues, porque vamos a hacer un resumen de este artículo. Primero vean lo primero. Este convenio le da la libertad para ingresar a cualquier hora, ya sea de día o de noche. En Guatemala hay limitaciones. Ustedes saben que Guatemala tiene que ser un horario laboral. Ya les hablé que en cuanto lo vamos a ver el artículo de la inspección en la agricultura también tiene limitaciones. Pero ¿en qué caso que hemos visto nosotros no puede ingresar el inspector? Dígame un caso de trabajo que se le venga a la mente donde el inspector no puede llevar a cabo la inspección porque tiene la limitación de poder ingresar al lugar de trabajo donde labora la persona. ¿Qué caso se le ocurre? Bueno, porque de repente se me ocurre preguntar. Lo que se nos ocurre aquí, por ejemplo, es en el caso del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Ustedes saben que la ley ahí le da prioridad y dice, señores, ese es la propiedad privada, es la residencia. No podemos violentar el derecho a la intimidad. Por eso la dificultad que tiene la inspección de supervisar precisamente al trabajador de casa particular o trabajo doméstico, si se están cumpliendo con todas las disposiciones que establece la ley. Se utiliza cualquier otro sistema, pero ahí únicamente sería con anuencia. Igual que en la agricultura. O tenemos una autorización especial o tenemos la anuencia. 2. Puede interrogar a testigos. Exhibir libros. En Guatemala, por ejemplo, sí puede pedir que se exhiban libros, pero en cuanto a libros contables, sí va a necesitar una autorización judicial. ¿Sí? Tomar las muestras. Esto es complejo a ustedes porque aquí es donde se requieren de técnicos, no solo para trasladarla al embalaje, todo lo que tienen que hacer precisamente para que esa muestra pueda llegar al laboratorio y ser debidamente analizada. Veamos el artículo número 13. 1.
Los inspectores de trabajo estarán facultados para tomar medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en la instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, según ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. Vale, dejemos. No, espérate, ahí ya lo demás, pues, usted lo lee ya en la reserva. Bueno, léete el 2. A fin de permitir la adopción de dichas medidas, los inspectores de trabajo estarán facultados, a reserva de cualquier recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legislación nacional a orden o hacer ordenar. Bueno, sí, por favor. Las modificaciones en la instalación dentro de un plazo determinado que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la salud o seguridad de los trabajadores, o la adopción de medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud o seguridad de los trabajadores. Hasta ahí quedamos. Vean qué interesante, ¿verdad? Claro, tendrá sus limitaciones por disposición o por algún recurso legal o administrativo, que un juzgado de trabajo, una autoridad en materia laboral, en lo administrativo, una autoridad superior al inspector pueda limitar ese derecho. Bueno, al artículo número 15. Esta es precisamente la decisión de que tampoco a los inspectores se permite, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a las inspecciones, ellos posiblemente conozcan secretos comerciales o de fabricación de la empresa y tienen, aún después de haber dejado el trabajo, no pueden revelar ellos estos secretos porque no solo los van a despedir según una medida disciplinaria, sino que también los puede demandar la empresa por daños y perjuicios. Veamos qué dice el artículo número 15. ¿Quién nos apoya ahí o que la compañía nos sigue apoyando? A reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional. ¿Será que puede subir un poquito? Es que ya no lo miro. ¿Es así o al revés? Tiene que subirlo, ahí está. Ahí está. A reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional. A. Se prohibirá que los inspectores de trabajo tengan cualquier interés directo o indirecto en las empresas que estén bajo su vigilancia. B. Los inspectores de trabajo estarán obligados, so pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias apropiadas, a no revelar, aún después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. C. Los inspectores de trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales y no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección sea efectuada por haberse recibido dicha queja. Bueno, estas son precisamente esas limitaciones que tienen, o estas prohibiciones que tienen precisamente los inspectores de trabajo. Vean, esto está regulado en un convenio internacional. El artículo 20 es lo que yo les indicaba. La autoridad central de la inspección publicará un informe anual de carácter general sobre las labores de los servicios de la inspección bajo su control. O sea, el ministerio tiene esa obligación. Estos informes se publicarán dentro de un plazo razonable y en ningún caso podrá exceder de 12 meses a la terminación del año a que se refiere. Se remitirán copias anuales a la Dirección General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un periodo razonable después de su publicación, que en ningún caso podrá exceder de 3 meses. El artículo número 21, que es la obligación por la que Guatemala tiene que elaborar esos informes y mandarlos a esta dependencia de la Inspección de la Organización Internacional del Trabajo, son el 20 y el 20. El informe anual se publicará a la autoridad central, la autoridad central de inspección tratará de las siguientes cuestiones. ¿Cuáles?
Estadísticas de establecimientos sujetos a inspección y número de trabajadores empleados en dicho establecimiento. Estadísticas de las visitas de inspección. Estadísticas de las infracciones cometidas y las sanciones impuestas. Estadísticas de accidentes de trabajo y estadísticas de enfermedades profesionales. Ese informe sí o sí lo tiene que enviar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero como hemos hablado que la inspección de trabajo, el inspector de trabajo tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, veamos qué dice este convenio en su artículo 27. ¿Alguien que me lo pueda leer? O la compañera, por favor. ¿Lo puedo leer? Por favor. Ok. Artículo 27. En el presente convenio, la expresión de disposiciones legales incluye, además de la legislación, los laudos arbitrarios y los convenios colectivos a los que se confiere fuerza de ley y por cuyo cumplimiento deben por los inspectores del trabajo. Bueno, entonces ahí está una definición para ustedes. La legislación, los laudos arbitrarios o sentencias arbitrales, los convenios colectivos, los contratos colectivos, todo esto tienen que velar los inspectores porque se cumple. Por supuesto, cuando hablamos de legislación, incluye los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ahí tendríamos nosotros este convenio y veremos el siguiente convenio. Es el convenio 129. Este convenio se refiere a convenios sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Guatemala, si ustedes verifican, la inspección de trabajo tiene un protocolo cómo llevar a cabo las inspecciones en la agricultura. Es interesante, ¿ven? Ese protocolo que ellos tienen precisamente para llevar a cabo. Pero veamos qué dice. ¿Alguien tiene su código de trabajo? Me gustaría que leyera el artículo 138 antes de conocer el artículo 1 de este convenio. Leo, licenciado. Por favor. 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera de los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Bueno, lo interesante de todo esto es de que esa es una definición que a veces se nos complica a nosotros interpretarla. Pero como este convenio 129 es parte de la legislación guatemalteca, porque es un tratado que está ratificado por un convenio ratificado por Guatemala, veamos qué significa empresa agrícola de conformidad con este convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo. Alguien que, dígame, solo vamos, antes de dar el tiempo, alguien quiere ingresar, solo vamos por no dejarlo afuera. Aquí está. Aquí capturamos a la compañía. Bueno, vamos. ¿Qué es una empresa agrícola según este convenio? Alguien que me pueda leer el artículo 1 y el primer párrafo, y lo subrayado en el inciso 2. Pero del Código de Trabajo, licenciado. Por favor. Muy bien. Dice, permítame. No, vamos a, no, lo que está en pantalla. Ah, perdón, licenciado. Artículo 1. A los fines del presente convenio, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo producto o cualquier otra forma de actividad agrícola. Número 2. Cuando sea necesario, la autoridad competente previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando existan, determinará la línea de demarcación entre la agricultura por una parte y la industria y el comercio por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección de Trabajo. Número 3. En caso de duda
respecto de la aplicación del presente convenio, del presente convenio a una empresa o a una parte de una empresa, la cuestión será resuelta por autoridad competente. Hasta ahí está. Luego las disposiciones legales que también, qué legislación, las sentencias, los contratos colectivos, los convenios colectivos, todas las disposiciones en materia laboral. El artículo número 4 sigue hablando de, este sí nos interesa, ¿ven? El 4 y el 5, ¿por qué? Porque vean pues, ¿en qué casos se considera legislación laboral vigente en Guatemala? Se aplica, por ejemplo, en aquellos casos de arrendatarios. ¿Por qué? Porque muchas veces el dueño de la tierra no es el que la va a sembrar, sino que van a arrendar esa tierra, ¿sí? Y en esos casos también tiene que comparecer la inspección a supervisar. También dan aquellos otros casos donde, por ejemplo, el dueño de la tierra y el agricultor se ponen de acuerdo para trabajar la tierra y se van a compartir el fruto de la tierra. Ese es otro caso. Pero también sea caso donde participen personas de una economía colectiva, o sea, por ejemplo, una cooperativa, los miembros de una familia de productor, como lo define la legislación nacional. Acuérdense que aquí pues sí se tiene legislación al respecto. Por ejemplo, yo les digo, bueno, yo conocí una cooperativa de productores de manzana en el área de yendo para Quiché, ustedes, ¿cómo se llama el municipio? Chichicastenango. Ahí tuve la oportunidad en una de las aldeas, hace muchos años, recién graduado. Yo asesoré una empresa ahí, que eran precisamente productores de manzana, que hicieron una cooperativa, tuvieron la cooperación italiana, e inclusive esa manzana que ellos la producían ahí, tenían congeladores. Les quiero contar que tuvieron que inclusive inscribir sticker, y posteriormente ese producto lo vendían en Costa Rica. O sea, es excelente el trabajo que hace. Pero todo eso debe estar legislado también en materia laboral, porque hay trabajadores que tienen derecho. Veamos qué es el número 4 primero. ¿Quién nos apoya? Número 4 dice, el sistema de inspección de trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualesquiera que sea la forma de su remuneración y de la índole, forma o duración de su contrato de trabajo. 5 dice, todo miembro que ratifique el presente convenio podrá obligarse también en una declaración adjunta a su ratificación a extender la inspección de trabajo en la agricultura a una o más de las siguientes categorías de personas que trabajen en las empresas agrícolas. Inciso A, arrendatarios que no empleen mano de obra externa, a parceros y a categorías similares de trabajos agrícolas. B, personas que participen en una empresa económica colectiva, como los miembros de cooperativas. Inciso C, miembros de familias de productor, como lo define la legislación nacional. Leo el 2, ¿verdad? Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá comunicar anteriormente a la Dirección General de la Oficina Internacional de Trabajo una declaración por la que se compromete a extender la inspección a una o más categorías de personas mencionadas en el párrafo precedente, no comprendida ya en virtud de una declaración anterior. Hasta ahí, Gemma. Ahí estamos bien. Vean, la inspección del número 6, la inspección de trabajo, dice, ¿qué se va a encargar? De velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, que hay una definición, y especialmente también va a haber todo lo relativo a las horas de trabajo, a los salarios, al descanso semanal, a las vacaciones,
seguridad, higiene, bienestar, empleo de mujeres y de menores. También este convenio, ¿sí? Dice, el personal de la inspección, igual que en el 81, le dan precisamente la garantía de estabilidad y que por supuesto puede haber independencia, que no puede perjudicar ni a un cambio de gobierno, poderlos destituir. A reserva de las condiciones, dice, también los inspectores de trabajo van a ser electos o van a ser seleccionados de acuerdo a su capacidad, a méritos, ¿sí? Y que por supuesto van a trabajar, van a tener una formación, especialmente en la agricultura, una formación adecuada y pues posiblemente, pues, seguro va a continuar esa formación, porque recuerden que son inspectores especializados en la agricultura, ¿sí? No hay discriminación entre hombres y mujeres, debe tratárseles por igual. Claro, en algunas ocasiones podrán entrar mujeres o hombres para hacer una inspección y eso lo podrán hacer a través de los acuerdos respectivos. En el 14, deberán tomarse las medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones del servicio de inspección, se ha terminado teniendo debidamente en cuenta. Bueno, lo importante aquí es que en Guatemala aquí existen deudas con este convenio, porque los inspectores en la agricultura es una cantidad mínima, que tienen por departamento o por zona. Luego dicen los inspectores de trabajo, bueno, vean, es igual que el anterior, pero miren en este caso. Se recuerda que ya podría entrar a cualquier hora, ¿sí? Ya sea de día o de noche. En este caso, que son específicamente a la agricultura, sí ya tienen prohibiciones. Los inspectores de trabajo no podrán entrar en el domicilio privado del productor en la aplicación de los apartados, o sea, para supervisar, sino con el consentimiento del productor o con una autorización especial concedida por autoridad competente. O sea, van a tener esa limitación que muchas veces es la habitación donde funcionan las oficinas de la famosa casa patronal, y si ahí vive el patrono se les va a complicar todo el proceso de inspección. En el artículo 19, deberá notificarse a la inspección de trabajo en la agricultura en los casos y en la forma que determina la legislación todos los accidentes de trabajo y los casos de enfermedad profesional que ocurran en el sector agrícola. En la medida de lo posible, los inspectores de trabajo participarán en toda investigación en el lugar en donde haya ocurrido sobre las causas de los accidentes de trabajo y los casos de enfermedad profesional más graves, y particularmente en aquellos que hayan tenido consecuencias mortales o bien ocasionado varias víctimas. En el siguiente artículo de este convenio, que son todos los que vamos a ver, ahí terminaríamos. Yo se los voy a dejar como material de estudio para precisamente que ustedes los analicen. Hoy vimos lo más elemental, ¿sí? Veamos hoy el Acuerdo Gubernativo 215-2012, que es el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya hablamos que la inspección, la estructura administrativa del Ministerio de Trabajo dice que está por funciones, y dentro de las funciones están las sustantivas y ahí aparece la Inspección General de Trabajo, quien tiene precisamente dependencias como una Secretaría General, una Asesoría Jurídica, un Subinspector General de Conciliaciones, un Subinspector General de Trabajo en visitadurías, sección de notificaciones, de consultas laborales y procesos judiciales. Veamos hoy algunos artículos del Código de Trabajo. El 276 ya lo vimos. Los mismos requisitos para ser inspector general de trabajo se requieren para ser director general de trabajo, los mismos son para el inspector general de trabajo. Ya hablamos que no es aplicable el artículo 6 de la Constitución, porque actualmente es el 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya le dimos lectura. Luego, proceso de aprobación del Reglamento Interior de Trabajo. Quien aprueba un Reglamento Interior de Trabajo es la Inspección General de Trabajo, donde se registran los reglamentos interiores de trabajo es en la Dirección General de Trabajo. Efectos de la suspensión colectiva. Bueno, acá cuando un patrón da una circunstancia para hacer una suspensión colectiva, ya sea parcial o total,
tiene que tramitarlo ante la Inspección General de Trabajo, quien debe hacer toda la investigación y es la que al final decide si procede o no procede esa suspensión colectiva, ya sea parcial o total por parte del patrono. Pero ¿qué sucede cuando en un conflicto colectivo, pues el patrono al final, el juzgado le da la razón? Él puede despedir y para eso, precisamente, para poderlo notificar que ya ordenaron que todos los trabajadores regresemos a laborar, entonces acude a la Inspección General de Trabajo. La inspección tiene que hacerlo dentro de los 15 días siguientes, darles aviso para que regresen todos a laborar. En caso contrario, pues lo va a tener que hacer a través del diario oficial y otro particular para notificarle a los trabajadores que deben de presentarse sus trabajos porque el conflicto colectivo o el derecho posiblemente de huelga, pues ha sido anulado y por lo tanto deben de regresar a trabajar. Autorización para evaluar días de asueto y de descanso. Ustedes saben que los días de descanso y de asueto se pueden trabajar solamente que tengamos la autorización de la Inspección General de Trabajo o que así lo diga precisamente el reglamento. ¿Sí? Solo déjenme, vamos a suspender un minuto que... No se escucha, licenciado. Compañeros, buenas noches. El licenciado dio una pauta, así que le vamos a tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, pueden llenar su asistencia. Perdón. Fíjate que estaba yo, según yo, había vuelto a encender. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado ustedes? Aquí. Bueno, lo que yo les indicaba, que en caso de
En el caso de concreto de las suspensiones, ya cuando el patrono necesita o ya terminó el conflicto y hay que regresar a trabajar, pues el patrono puede acudir a una inspección. La inspección va a ser primero por avisos y si no a través de medios como el Diario Oficial y otro medio, a notificarle a los trabajadores que tienen que regresar a retomar su trabajo. Las autorizaciones para hablar los días de asueto. Si usted quiere trabajar días de asueto, si no está en el reglamento interior de trabajo, necesita la autorización de la dirección de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Ahora sí, se escucha. Si es que vean que solo suspendí un minuto por algo que me estaban mandando por ahí, pero según yo les ya había habilitado, pero bueno. Entonces, para eso necesitamos la autorización y con la obligación de que eso se debe pagar como tiempo extraordinario. O sea, los días de asueto que usted labore, sabe que tiene que pagarlos como tiempo extraordinario. En el caso de los representantes o intermediarios del patrono ganadero, lo que dice esto es de que para que usted sea representante del patrono intermediario en una empresa agrícola o ganadera, necesita que lo apruebe o lo autorice la Inspección General de Trabajo. ¿Y qué tiene que probar? Que hay de buenos antecedentes y buenas costumbres. De lo contrario, no le van a permitir esa autorización. Bueno, ya tiene la autorización, usted ya es intermediario representante del patrono, pero necesita usted una carta poder. Y esa carta poder obligadamente tiene que tener el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Prohibición de las mujeres y los menores. ¿Qué se prohíbe? Se prohíbe el trabajo en lugares insalubres, peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación de unos u otros debe hacer el reglamento, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Autorización para ofertas de trabajo. Este artículo ya hemos leído en otras ocasiones. Para que usted no discrimine para poder contratar, y si usted tiene una persona con determinadas características, especialmente mujer, necesita la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer y la Inspección General de Trabajo. Prohibiciones para la mujer trabajadora. Vean, ustedes saben que hay prohibición que mientras una mujer esté en el pre y post, o mientras esté en todo el proceso de lactancia, no puede laborar para otra empresa, ¿sí? Entonces, si en un caso, porque eso le va a servir para su reposo, pero si ella sigue trabajando, el patrono puede denunciarlo ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o bien ante la Inspección General de Trabajo. Si se comprueba que ella trabaja, se dedica a otras labores remuneradas. Ustedes saben que hay prohibición, o sea, la mujer no puede trabajar en el pre y el post. Visto bueno en las instalaciones de guarderías. Acá lo que indica es, lastimosamente el artículo indica de que si el patrono pues no tiene los medios suficientes, pues la inspección lo ve a su criterio de inspección, pues así se va a ir elaborando, se va a ir presionando para que lo hagan. Porque esta es una guardería que deberían de tener precisamente todas las dependencias que tengan determinada cantidad de trabajadores. Intervención en condiciones en el contrato de aprendizaje. Vean. Primero, entre patrono y trabajador podemos celebrar un contrato de aprendizaje. Claro, le corresponde a la Inspección General de Trabajo vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Entonces, lo maravilloso de todo esto es de que nosotros lo firmamos, pero quedamos sujetos a que la Inspección General de Trabajo lo verifique, por lo menos si el contrato cumple con todos los requisitos que establece este segundo párrafo del artículo 171. Ordenar la práctica del examen de aptitud en el trabajo. Bueno, resulta que yo estoy en el contrato de aprendizaje, aprendí el arte, el oficio, la profesión, y resulta que el patrono se negó a entregarme mi constancia, mi certificación que aprendí el arte, el oficio o la profesión. Entonces yo acudo ante la Inspección General de Trabajo y hay un procedimiento para obligar precisamente, después de haber sometido algunos exámenes con trabajadores expertos y
apoyados con un maestro de educación primaria, ya le dejan un plazo para que el patrono me otorgue a mí mi constancia. Ahí interviene también la inspección. En la formación de un sindicato, esto sí quisiera que alguien me leyera el artículo 209 para que nos quede claro, ¿sí? Primero, para formar un sindicato se necesitan 20 trabajadores. Si nosotros decidimos formar un sindicato, tenemos que dar un aviso obligadamente para gozar del derecho de inamovilidad a la Inspección General de Trabajo. Alguien que me lea el primer párrafo del artículo 209. Oyolik. Por favor. Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. ¿Sigo? Sí. Si querés, lo más interesante, lo que vamos a leer después, vamos a ver el sindicato. Aquí lo más importante es que para gozar de derecho a la movilidad, cuando vamos a formar un sindicato, hay que dar inmediatamente el aviso a la inspección para gozar de derecho a la movilidad. Miembros de un sindicato, vean. Aquí dice que hasta los menores de edad, de 15 años o más, pueden ser miembros de un sindicato. Pero, ¿qué pasa con el personal o los trabajadores de confianza? Bueno, para que nosotros excluyamos a esos trabajadores en los estatutos del sindicato, necesitamos el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Veamos a alguien que lee el 212, por favor. $212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de un comité ejecutivo y consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezca a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos, que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrón. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se incluyen y no a la persona. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Fíjate qué importancia tiene la Inspección General de Trabajo. Bueno, vamos a ver, se va a disolver un sindicato. Primero, para disolverlo solo lo puede hacer un juzgado de trabajo y previsión social. A requerimiento, por ejemplo, en el mismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, esos 3 incisos, que no se cumpla con las obligaciones de los 125, o cuando no se ajusten a los 123, o bien cuando no se tenga ese mínimo de 20 trabajadores para formar un sindicato. Esas son causas para que el Ejecutivo pida que se disuelva un sindicato por medio del Ministerio. Lo interesante es que si no se cumple con el segundo párrafo, el tercer párrafo de este artículo, no procede. Dice, en todos estos casos, es necesario que previo a que un tribunal disuelva un sindicato, que la Inspección General de Trabajo le formule previamente un apercibimiento por escrito y le conceda para subsanar la omisión que correctamente se señale, en un término prorrogable de 15 días. O sea, primero la inspección nos tiene que hacer ver a nosotros, en esos 3 incisos. Si nosotros cumplimos en 15 días, aunque el Ejecutivo lo pida por a través del Ministerio, ningún tribunal puede autorizar la disolución de un sindicato. Reglas de aplicación en materia de faltas, ¿sí? Este artículo no lo vamos a leer, pero aquí lo que vamos a encontrar son varias cosas, ¿sí? 271, 271 bis y 272, porque precisamente la clase que iniciaba la vez para dar se va a referir a este tema, ¿sí? A este tema. El 272, que ustedes saben que están todos relacionados con las faltas. Aquí concretamente lo que usted va a encontrar es lo siguiente.
¿Qué requisitos se requieren para ser delegado departamental de la Inspección General de Trabajo? 2, que el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para imponer una sanción a trabajadores, patronos o dirigentes sindicales, debe cumplir con ciertos requisitos. Segundo, ¿qué pasa con la reincidencia, los plazos que se dan, los requisitos, los recursos que se pueden interponer? Y por supuesto, el 272 son las sanciones que va a imponer la inspección. Aquí también está el procedimiento de que si usted no paga, pues la facultad que tiene la Inspección General de Trabajo de ejecutar precisamente la deuda que usted tiene. Concretamente, esto se da cuando usted es patrono o usted representa al patrono y va a la inspección y le requieren la presentación de las planillas del IX, del contrato de trabajo, el reglamento interior, todo lo que le requiera. Por cada documento que usted no lleve, lo pueden sancionar de conformidad con lo que establece el artículo 272. Veamos el 278, ¿sí? Dice aquí, primero, que le corresponde, va a tener que verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales, precisamente la Inspección General de Trabajo. Va contra patronos, trabajadores y organizaciones sindicales. Deben de cumplir todo lo relativo al trabajo y la previsión social. Claro, aquí habla de que pueden hacerse, no son los inspectores, sino también trabajadores sociales. Luego dice que en todos los arreglos directos, o sea, cuando intervenga la sección de conciliación, su inspector de conciliaciones en materia, cuando usted va a agotar la vía administrativa. A usted lo despiden, va a la inspección de trabajo, ahí le van a indicar cuánto procede con sus prestaciones, usted regresa, y si el patrón no le paga, regresa nuevamente a agotar la vía administrativa. Ahí muchas veces se firman convenios, y para que tenga el carácter del título ejecutivo, ese convenio que celebramos ante un inspector, necesitamos la firma del inspector general o bien del subinspector para que sea título ejecutivo. Carácter de asesoría técnica. El 279 es claro y preciso. Tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y tiene la obligación de evacuar todas las consultas que le hagan la dependencia, los patronos y los trabajadores. Esa es una obligación que le corresponde precisamente a la Inspección General de Trabajo en su carácter de asesoría técnica que le corresponde de conformidad con el artículo 279. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o en su defecto en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República las consultas que evacúe, cualquier resolución que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente, para que se sirvan de guía y orientación en materia respectiva. Lastimosamente dice, si así lo juzgue, si así lo puede juzgar conveniente. Si lo hiciera, nosotros tendríamos un gran aporte ahí para poder leer precisamente todo esto lo relativo. Lo vamos a dejar ahí y nos quedamos con el 280 para que lo podamos analizar despacio. No sé si hay preguntas en esto, porque si no, le quiero tomar unos minutillos para que hablemos del trabajo. Primero la pregunta, ¿ya todos tienen grupo de trabajo? Y los que no tienen, pues hay que hacerlo manualmente. Decime, Jessica. Pablo Guillermo no tiene el grupo. Perdón, licenciada. ¿Qué plazo tiene el contrato de aprendiz? ¿Perdón? Dime. ¿El contrato de aprendiz tiene algún plazo o es por un tiempo determinado? No, tiene todo. Acuérdate que es el único que compara con el 170 es a plazo fijo. Ese sí tiene. No, lo que pasa es que en Guatemala hemos cambiado la figura. Yo te digo, en Guatemala, como que si fuéramos el sistema feudal, yo tengo 15 años, mi papá me lleva al taller para que yo aprenda el oficio. Ahí me quedo hasta la mayoría de edad. No, aquí hay plazos. Estos a plazos, es el único, si lees, es el único plazo fijo. ¿Qué pasó, Pablo, que no estás pero en el grupo, los grupos que tenemos? Tenés que hacerlo, Pablo, porque primero ya enviamos toda la documentación, creo, ya tenemos
ahí en Classroom algún tipo de información. 2, este trabajo es para el segundo parcial. Entonces, ¿quién me está ayudando aquí con los grupos? Omega. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos grupos tenemos, Omega? Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Fíjese que solo para aclarar, desde la semana pasada, 2 cositas. Primero, muchísimas gracias a Jessica y a Ingrid que me estuvieron apoyando. Logramos trabajar todo desde el momentito que usted lo solicitó. Se mandó el enlace para los que hacían falta. Lastimosamente, solo fueron algunos compañeros los que se agregaron. Otros coordinadores que tenían pocos integrantes fueron súper lindos y accesibles en poder desintegrar los grupos y agregarlos a otros. Pero tenemos todavía 2 grupos que tienen 8, esperando también, como el compañero Pablo, que no está ni siquiera en el grupo de WhatsApp, para poder agregarlos, para poder incorporarlos. Ya está toda la información, así como en el archivo que le compartí. Tenemos 23 grupos de 10 y, 21 grupos de 10 y 2 de 8, que son los que vamos a agregarle compañeros al final. Va. Solo, Claudia, puedes firmar un contrato nuevo, pero que no te cambien las condiciones, ¿sí? Puedes firmarlo nuevo porque muchas veces, por ejemplo, ahorita hay un proyecto en el Ministerio de Trabajo que se llama un certificado de buenas prácticas laborales. Entonces, fíjate que ahí la mayoría de empresas está actualizando los contratos de trabajo, porque cuando tú ingresaste ni siquiera era el mínimo actual. Pero si se están modificando tus condiciones de trabajo, no. Me escribís en privado mejor y te voy a decir qué tenés que hacer. Regresemos al trabajo. ¿Querías hablar, André? Buenas noches, Lick. Sí, perdone. Quería platicarles sobre que no tengo grupo y si me puedo abocar con la señorita Omega para que ella me pueda agregar Sí, algo. mira, Omega, Jessica y Johanna era la otra compañera. No, Ingrid. Ingrid. Nos están apoyando. Entonces, comunicarte con ellas para que te incorporen a un grupo. Pero sí sería bueno que te incorporaras también, igual que el compañero, al grupo que tenemos nosotros para estarnos comunicando. Omega, para que tenemos 23 grupos, ¿va? Sí, Lick. Bueno, yo sí necesito, yo creo que vamos a hacer tiempo, hombre, no sé, porque yo creo que el día lunes después de las elecciones es descanso. Sí, eso Jennifer, ahorita. Tal vez ponemos ahí los contactos, Omega y Jessica, para que se puedan comunicar con ustedes, Andrea y Pablo, y alguien más que no tenga grupo. Bueno. Vean, pues, tenemos 23 grupos. Yo lo que quisiera es ver cómo nos reunimos con ustedes, pero como ustedes ya comienzan también exámenes, no quisiera perjudicarlos. Oye, no quisiera perjudicarlos. Pero bueno, lo vamos a hacer porque yo necesito, primero, ya definir. Necesito que abarquemos todos los ministerios. Si usted todavía no tiene, puede elegir entre, por ejemplo, me interesa el Registro General de la Propiedad, me interesa el RENAP, me interesa, bueno, todas las instituciones. Y si no tiene, me gustaría que usted conversara, por ejemplo, si Coca-Cola tiene, qué empresas de las, mejor si son transnacionales, tienen pactos colectivos para poderlo hacer. La investigación, yo se la voy a indicar, va más allá de un simple, que usted ya lo tenemos. No, lo vamos a discutir, yo les voy a decir cómo intervenir. Por eso mi idea es de que participen de eso que ya les dije. Ustedes se dan cuenta en el examen. El examen conmigo no es muy complicado. Yo les voy a preguntar de lo que vimos en clase. Ni se preocupe de estar estudiando libros ni nada. De lo que vimos en clase, ni se preocupe. La asistencia para mí es básica en el momento de calificar. Pero necesito que aprendamos juntos y vamos a aprender sobre el reglamento interior de trabajo, sobre el pacto colectivo. Entonces necesito que usted tenga un esfuerzo. Yo le puedo conseguir, pero quiero que usted haga un esfuerzo más allá. Quiero que ese esfuerzo vaya a conseguir usted el pacto, a ver si logra entrevistar al secretario o quienes participaron en la discusión, cómo están actualmente. Tiene que ser el pacto actualizado. Pero yo ahora quiero decirles,
yo lo voy a llamar, acuérdense que en el Ministerio de Trabajo vimos un programa que se llama Jóvenes Superpilas. No, yo aquí le voy a llamar Estudiantes Superpilas. Quiero que usted vaya más allá de tener una información. Vayamos a la investigación. Yo le garantizo que si el grupo se sienta con un dirigente sindical y él les explica todo el panorama de un pacto colectivo, por Dios, es una experiencia única, es una experiencia de puro aprendizaje. No quiero desaprovechar esa oportunidad. Quiero que usted se movilice. Que usted vean, yo recién trabajo para una empresa y me extrañó, yo les comentaba a ustedes, de que varios estudiantes de Derecho fueron a aplicar y al final no fueron contratados. Y yo vi una pregunta, vea la pregunta que les hacía. ¿Conoce usted la ubicación del Registro General de la Propiedad? ¿Conoce usted el registro mercantil? ¿Conoce usted los tribunales de familia? Un montón de sectores, de justicia que preguntaron. Y yo dije, pero eso es clave para que uno sea procurador. Entonces yo quiero que vayamos más allá, Estudiantes superpilas. Yo lo quiero que usted pregunte, que usted vaya. Esa es la actitud del abogado. Vaya, investigue, conozca. Hay que moverlos. Muchos de ustedes trabajan, pues entonces díganle al grupo, vos, yo no me dan permiso, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo ver? Bueno, de repente mirate algún pacto parecido que puedas encontrar en Colombia, en cualquier país, pero quiero que todo el mundo trabaje. Lo quiero motivado porque, de veras, cuando usted conozca que el pacto colectivo es una ley profesional, es una ley donde podemos mejorar las condiciones de la clase trabajadora, donde en el ejercicio de la profesión, el día que usted tenga un pacto, yo le garantizo que por lo menos ese año lo tiene resuelto económicamente. O sea, por eso es que yo lo quiero motivar. Los pactos en honorarios son muy especiales, muy especiales. Entonces yo quiero motivarlo para que usted lo haga. Entonces, miremos, hagamos un trato. Véase usted, cada coordinador de grupo y hable con su grupo. Ya comencemos a trabajar. No va a perder 10 minutos con preguntar, mira vos qué puedes hacer o qué le ofrecemos a LIC. Podrá ser el sindicato de la universidad, podrá ser el RENAP, podrá ser, ¿qué le dijera yo? Miremos si la zona libre tiene, si tiene la Contraloría de Cuentas. O sea, yo lo que quiero es que usted inicie su investigación y sin repetirlo lo vamos a hacer. Alguien me hablaba, LIC, fíjese que voy a entrevistar al secretario general de un sindicato y lo voy a grabar. Buenísimo, si eso es lo que yo quiero, que vaya más allá de un simple punteo por un trabajo de investigación. Necesito que aprenda. Dime, Byron. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que lo que usted nos impulsa ahorita en este momento creo que es algo interesante. De por sí yo ya empecé a menearme, a hacer algunas investigaciones y ya he tenido a la vista 2 pactos. Y le digo, como el otro día le comentaba que yo trabajo con Alfa. Y vi la comparación de mi pacto colectivo, bueno, el pacto colectivo que tiene la institución con otros pactos, y creo que hay muchas diferencias muy buenas, creo yo que son muy considerables, y el aprendizaje creo que va a ser muy importante. Usted nos decía, hay que dimensionar más de lo que uno puede creer y que conoce, ¿va? Porque hay pactos que obviamente lo favorecen a uno, pero hay otros pactos que de manera interesante, sin ser defectuosos para el Estado, pero sí son funcionales para el trabajador. Y eso es una parte bien interesante, Lick, y creo que es bien importante lo que usted indica. Sí, fíjate, Byron, que imagínate, vos vas a ver el pacto colectivo de Conalfa, pero cuando mires los otros 22 pactos, puchica, vas a decir, aquí todavía faltaba mucho por hacer. O sea, inclusive vamos a tener nosotros esas ideas para poderlas incorporar nosotros después en beneficio de la clase trabajadora. ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde trabajamos? Vean, me interesa que alguien me trabaje el de ferrocarriles, Acuérdense que el SAM le va a aparecer a usted en la historia del derecho laboral. Primero fue una mutualista, después fue un sindicato, por cierto, uno de los mejores sindicatos, uno de los mejores sindicatos en todo Guatemala. Eran trabajadores que se enfrentaron a lo que era IRCA, al ferrocarril, el de origen norteamericano. Vieran cuántas huelgas, cuánta lucha, cuánta medida de hecho, pero ese sindicato, por lo menos yo tengo el tercer pacto que discutió el IRCA con sus trabajadores. Y es interesante, yo te digo, cómo desde aquel entonces ya buscaban ese beneficio.
2 participaciones más y los voy a dejar por el tiempo porque ustedes tienen otra clase y yo también. Vamos a ver, dejemos a Melissa. ¿Qué dice Melissa? Y después a María Augusto. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta, si nuestro grupo podría trabajar el registro general de la propiedad para trasladarle a Omega a la institución, perdón. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, licenciado. El secretario general de ese sindicato es abogado, es egresado de nuestra facultad. Dime, María. Vi que con la misma pregunta, nosotros tenemos un compañero en el Ministerio de Comunicaciones y si podríamos trabajar sobre ese tema. Bueno, por cierto, te digo, yo creo que Caminos tiene su propio pacto, pero mira, si tiene el ministerio sería buenísimo, buenísimo. Nos faltan un montón, nos faltan un montón. Me gustaría que alguien se atreviera del grupo a verme el pacto de Coca-Cola. Fíjense que los que van a trabajar bienestar en la Secretaría de Bienestar Social, buenísimo, porque la discusión de un nuevo pacto está judicializado. El de la universidad está judicializado. Entonces, todo eso nos interesa. Omega, la última del final, y ahí solo le voy a pedir a Omega, vean, yo quisiera reunirme con los coordinadores de grupo, vamos a ver cómo hacemos, pues creo que podemos ir a tomarnos un café y poder platicar. Por cierto, me gustaría que los que tengan tiempo y los que puedan ir, pues sería enhorabuena, solo que necesitamos un lugar amplio. Y la idea es compartir en que sea un café. Si no, lo voy a comenzar a hacer con los coordinadores, que serían 23, ¿va? Y después eso nos reunimos por grupo, ¿eh? Así también tenemos la oportunidad de estrecharnos la mano. Vamos a ver solo Delfina y ahí terminamos por la hora, ¿eh? Licenciado, buenas noches. En camino se está negociando, se está en negocio el pacto colectivo, ya solo lo económico para finalizar se está buscando. O sea, son previos que puso Servicio Civil para que autoricen ya la negociación. Sí, bueno, imagínate, eso es interesante, pero no sé quién va a trabajar Caminos. Pues le voy a proponer a los del grupo a ver si lo trabajamos nosotros. Y por favor, toda esa información se la pasan a Omega, a Jessica y a ¿quién es? Leslie, ¿no? ¿Quién es? Ingrid. Ingrid, se me olvida. ¿Sí? Ingrid, entonces, que por cierto, Ingrid se ofreció. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí por el tiempo, ¿eh? El día viernes posiblemente esté el licenciado Alan con nosotros compartiendo para ver a partir del 269 hasta todo el proceso de los recursos administrativos y todo lo demás, ¿eh? Y nos quedan las clases de la otra semana para terminar la parte que a mí me toca en inspección y yo creo que vamos a hacer tiempo para reunirnos y platicar un poco. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Adiós, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic.